Como dijimos al principio del programa, este fin de semana largo, se llevó adelante el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales y no binarias. Encuentro que en este caso era el número 35. Y para charlar sobre este tema estamos comunicados con Vanina Biasi, dirigente del FIT, del Partido Obrero, diputada electa por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Vanina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cansada, pero bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hace un tiempito que no hablábamos, ¿no? Sí. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Vanina, en principio, ¿cuál es tu visión así sobre el encuentro? ¿Qué es lo que destacás? Primero que fue un encuentro que de alguna manera reflejó los 2 años que pasaron, digamos, sin que pudiéramos realizar el encuentro, porque fue un encuentro muy masivo. No sé si reunió las cifras, digamos, que oficialmente se dijeron en la propia San Luis, pero imagínense que estamos hablando de una movilización que se calcula concentró unas 35 cuadras digamos, de columnas, así que estamos hablando de una convocatoria sumamente masiva. Esto es un aspecto muy importante. Lo segundo, y muestra, digamos, una disposición al activismo, una disposición al encuentro, a la lucha de parte de las mujeres, que sigue intacto, digamos, entre amplios sectores de las mujeres y las diversidades. Uh-huh. Por otra parte, creo que fue un encuentro muy importante porque reaccionó muy rápidamente a lo que ha sido la represión en Mascardi, y todo el encuentro estuvo desde su apertura hasta la discusión en los talleres, hasta las actividades que se fueron realizando de manera paralela a los talleres, todo estuvo atravesado por un reclamo de libertad para las mujeres mapuches detenidas en el marco de esta cacería, digamos, que se han lanzado a realizar desde el gobierno nacional y desde el Poder Judicial y desde el gobierno provincial de la gobernadora Carreras en Río Negro, en toda esta zona. Así que eso también, digamos, ha sido como el aspecto central, digamos, de un acuerdo generalizado en todo el encuentro denunciando esta situación, y de alguna manera también explica que haya quedado de próxima sede Bariloche, ¿no? Digo, también ha quedado como la próxima sede del año que viene, justamente la provincia de Río Negro. Estos fueron 2 aspectos muy importantes. Y el tercero que creo que hay que marcar es, de alguna manera, que bueno, que es un encuentro atravesado por un debate entre 2 grandes conglomerados, vamos a decir, de mujeres que intervienen en el movimiento de mujeres. Por un lado, los sectores que reportan, digamos, al peronismo o al oficialismo, y por el otro lado la izquierda, ¿no? Que son los 2 grandes bloques participantes en este tipo de eventos. Y creo que de alguna manera, por el informe que yo todavía estoy recogiendo ahora de las delegaciones que llevamos desde el plenario de trabajadoras, puedo decir que se puso a prueba cierta superioridad de la izquierda a la hora de discutir y de argumentar en torno a muchas temáticas. Quiero decir, allí donde se plasmaron entre, de un lado, los sectores oficialistas, proestatales, etcétera, y por el otro lado, la izquierda y sus denuncias al Estado capitalista, al gobierno y sus ajustes, etcétera. Y bueno, esto que decís, discúlpame que te interrumpa, ¿decís que hubo más gente de izquierda o que propusieron un debate más importante? Mira, la izquierda es una fuerza muy importante en la Argentina y siempre se plasma en estos encuentros. No podría decir que eran más o menos, digamos, pero me doy cuenta que fuimos a una discusión paritaria, y todos los informes que tengo de todos los talleres, por ejemplo, sobre todo hablo de talleres sindicales, de talleres de educación, de talleres referidos a las cuestiones barriales, digo, porque la multiplicidad de talleres es muy amplia y quizás estos debates no se han dado en torno a talleres sobre problemáticas transfeministas, pero sí se dieron en torno a talleres de estas temáticas o de educación sexual. Y en estos talleres se vio mucho el contrapunto entre sectores del oficialismo en el campo sindical o en el campo político,
digamos, las iniciativas ajustadoras del gobierno, y por el otro lado la izquierda, denunciando al gobierno, denunciando su ajuste y planteando cuál es la salida para cada uno de los problemas planteados en esos talleres. Este debate estuvo presente, por lo menos en este conglomerado de talleres que me parece que, bueno, muestra de alguna manera que es un terreno de disputa al encuentro, que es un terreno en el cual somos muchas las que militamos y trabajamos para que sea un encuentro independiente. No es menor esa batalla que fuimos a dar, sobre todo a la luz de que apenas 12 horas después de que había terminado el encuentro, la secretaria de la Mujer de San Luis fue nombrada ministra de las Mujeres de la Nación, y justamente lo primero que hizo fue presentarse, digamos, como una de las organizadoras del encuentro, digamos, y entonces ahí vemos que tenemos que defendernos del intento feroz de cooptación de parte del Estado hacia una institución que existe desde hace 35 años, como es el Encuentro de Mujeres, que se organiza de forma independiente del gobierno, o que debe organizarse así. Hay una tensión en torno a esto. Pero lo que es cierto es que lo único que hizo el gobierno de San Luis fue gastarse un millonario presupuesto en poner vallas en todos lados y hacer una fuertísima campaña para demonizar a las mujeres que llegaban al encuentro. Esta es la realidad que hemos visto, ¿no? Ahora, en el caso que decís de Ayelén Macina, ¿no? Que, bueno, en los medios lo que figura es que es un encuentro organizado por San Luis, más o menos se entiende eso, ¿no? Mayoritariamente. Aparte de lo que vos decís de poner vallas, ¿qué hubo también? Logística, es decir... No, pero yo lo analizo de forma contraria, quiero decir, gastaron 350 millones de pesos en el presupuesto, ¿verdad? Y uno dice, bueno, le dieron de comer a todas las delegaciones que fueron, por ejemplo. No, en absoluto, la plata se la gastaron en una campaña mediática para decirle a la gente de San Luis, a los puntanos, que no se acercaran a la zona donde iban a funcionar los talleres. La plata la gastaron para vallar de forma absurda todo era vallas. Por ejemplo, te cuento algo, que pude saberlo teniendo que trasladarme de acá por allá con taxi, esto. El transporte público en la ciudad de San Luis es, pero absolutamente mediocre, es malísimo para las 200.000 personas que actualmente viven y trabajan en San Luis. Me contaron cosas tremendas, digamos, de que es un transporte realmente deficitario, que no pasa, la gente se tiene que comprar motos para trasladarse porque no anda el transporte público. Sí. No lo reforzaron, iban a ir 100.000 personas a la ciudad y no reforzaron el transporte público, pero vendieron que ellos ponían a disposición el transporte público gratuito. Bueno, cuando llegamos ahí nos encontramos con mujeres que no podían llegar a los talleres porque pasaban 2 horas esperando en una parada y no pasaba un colectivo. Entonces fue una estafa realmente lo del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia, digamos, activamente para que mejorar las condiciones de las que estábamos ahí, no hizo nada. Realmente. Entonces Macina asume como una persona que trata de quedarse, digamos, con el crédito de un encuentro que no fue mérito del gobierno, digamos, que saliera bien, que fuera masivo, que la gente pudiera discutir en los talleres, etcétera, cuando realmente el gobierno de conjunto, no digo ella personalmente, pero el gobierno de San Luis de conjunto pateó en contra todo el tiempo. Esto que te digo de la campaña mediática, mira, lo he visto en todas las provincias, pero como en esta, en ninguna otra. La gente, había comerciantes, mirá vos la locura esta, había comerciantes que no abrían sus negocios porque habían sido ganados a la idea de que éramos una horda desesperada que no sé qué cosas hace, y por supuesto que se perdieron una millonada de plata, porque no te imaginás lo que estas 100.000 mujeres, según el registro oficial de las organizadoras del encuentro, gastaron obviamente en la ciudad de San Luis, ¿te imaginás? Los que sí no le dieron bolilla a la campaña oficial, por supuesto que tuvieron el mejor fin de semana de su vida. Nunca más San Luis va a conocer una realidad como de estas características, imagínate. Hasta ese punto llegó la campaña. Taxistas que me decían que otros taxistas no habían salido a trabajar pensando que iban a tener no sé qué situaciones, y bueno, y muchos de ellos decían, bueno, y yo viví el mejor fin de semana de mi vida, nunca más voy a tener semejante nivel de trabajo. Y por supuesto que me dijeron que se encontraron con un movimiento de mujeres absolutamente respetuoso, con el cual no tuvieron ningún problema, etcétera, ¿viste? Esta es la realidad que encontramos. Está claro. Vanina, cuando
vos decías recién, bueno, que hubo muchos debates, que había, por decir de alguna forma, o yo lo diría esto, Mm, había un sector de mujeres que son las que defienden el ajuste, que han defendido también la represión, no solo en Villa claro. Bascardi, sino en La Plata, y otro sector que no, como la izquierda, que está en contra de todo esto. ¿Hubo algo que podemos decir, bueno, en esto estaban todas coincidiendo? Mira, apareció una coincidencia absoluta que incluso se plasmó así en el documento de apertura con relación a denunciar la represión, te lo estoy diciendo, digamos, casi textualmente como estuvo en el texto de apertura. Y esto lo señalo porque en la comisión organizadora había muchas oficialistas, ¿verdad? Sí, Pero no pudieron no denunciar la represión del gobierno en Mascardi ajá, y ajá. por supuesto el pedido de libertad para las mujeres. Por eso señalo que en este punto en particular, mira, todos los Sí, años el oficialismo, cuando el oficialismo es el peronismo, se resisten a colocar en los documentos denuncias hacia el gobierno. Esto es una ajá. dinámica común. Obviamente la derecha y el macrismo no participan de estos eventos y por lo tanto cuando gobernó el macrismo se denunciaba con nombre y apellido al macrismo sin Claro. ningún tipo de límite. Cuando gobierna el peronismo nunca se lo denuncia, no, nunca lo quieren denunciar, nosotros desde la izquierda denunciamos, nos ponemos ahí con un megáfono, denunciamos la situación. En esta oportunidad, lo que muestra también la crisis que ha generado esta represión, no pudieron soslayar este tema y colocaron en el documento la denuncia al gobierno nacional, a la justicia que determinó el pedido de desalojo lo que fue el traslado, digamos, de las compañeras, este traslado, pero digamos ya reñido con la defensa de los derechos humanos definitivamente, desde Ujú. Bariloche hasta Buenos Aires, su permanencia en el penal de Seis, toda la barbaridad que ha ocurrido, digamos, con estos episodios, ¿no? Ujú. Esto fue unánime en todo el encuentro. Ajá. Bueno, te saco un poco de tema, salvo que quieras agregar algo más del encuentro. No, no, simplemente esto de que se reactualiza la batalla política por la independencia de todos los gobiernos en la lucha por tener encuentros que no dependan, digamos, de los vaivenes de los gobiernos y mucho menos que permitan que funcionarias quieran adjudicarse. Mira, se dio esta Sí, paradoja. Se fue Elizabeth Gómez Alcorta, ¿sí? sí, Expropiando la lucha por el aborto legal y adjudicándosela a ella misma. Y claro, sí. asumió Massina, expropiando la lucha por los encuentros de mujeres y adjudicándoselo a ella misma. Así que esta Claro, gente claro, podríamos decir que es media chorra. claro. Ahí yo escuché a Gómez Alcorta cuando renunciaba que decía uno de los logros, de los pocos logros, ¿no? Para decir verdad. Era ese, después hablaba del documento no binario y alguna otra cosita, pero claro, recordemos también que hasta en el 2018 se había votado por lo menos en diputados gracias a la presión del movimiento de Claro. mujeres, hay que dejar en ¿Dónde claro se ha eso, ¿no? visto? En este Claro, país ni el peronismo ni el macrismo hubieran aprobado una ley de aborto legal si no fuera porque pusimos 2 millones de personas en las calles. Por total. favor, venir a querer adjudicarse semejante reclamo que tiene una existencia permanente en la Argentina por lo menos desde hace 40 años, por favor. Está muy claro, está muy claro. Y ahora cambiándote de tema, hoy escuchaba a la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que ella Sí, decía, bueno, ¿por qué la habían nombrado? Y ella resaltaba el empoderamiento que le está dando a las mujeres el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Es decir, bueno, es más o menos así. Tanto a Yelén Massina como Kelly Olmos como Tolosa Paz llegan ahí porque son mujeres. Después, bueno, más adelante discutiremos el ajuste, discutiremos los salarios, todo. ¿Qué pensás de esto? Porque creo que en el caso de Kelly Olmos, ¿no? No sé si eso solamente amerita que sea una ministra de Trabajo, más allá que uno que es contemporáneo de ella. Yo tengo pero la edad de ella, la recuerdo como una mujer de guardia de hierro, militaba con el papá de Grabois, un fascista, muy exacto. vinculada a la iglesia. Nos cagaban a palos a siempre a los que éramos en ese momento de algunos partidos de izquierda. No sé, ¿cómo lo ves vos?
¿Cómo lo ves vos? O sea, una estafa, ¿no? O sea, una estafa al 100%, no te lo voy a poner en tu boca, deja que yo lo digo, pero realmente es una estafa, una maniobra vulgar, ¿no? Porque, bueno, ya a esta altura del partido, plantear que su condición femenina, digamos, va a hacer que cambie en algo el ajuste, las paritarias a la baja, un ministerio que es más patronal que de los trabajadores. Acá no hay, se fue Moroni, pero justamente no hay un recambio de política. Moroni se fue porque el conflicto del Sutna lo debilitó de tal manera que el tipo tuvo que renunciar finalmente. Quiero decir, él se reunió con las patronales, le dio la derecha a las patronales, etcétera, y finalmente tuvieron que revertir ese cuadro porque si no se los iba a terminar devorando el gobierno que está debilitado, fraccionado, etcétera, un conflicto obrero. Y si te tiene que devorar algo un gobierno peronista, no tiene que ser un conflicto obrero, sino que en todo caso será una interna patronal. Pero ellos no, lo que seguro no quieren es que se los devore un conflicto obrero, punto. Entonces, quiero decir, y ya venía debilitado desde antes Moroni, porque no podía resolver un curso de acción con relación a las paritarias en este país. El caso del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, le asestó un golpe a la unidad piquetera poniéndole un acampe de 2 días y medio y mostrando que están absolutamente paralizados y que no tienen ninguna salida. Ahora, Tolosa Paz, en su condición de mujer, va a tener una mejor actuación que Zabaleta. Eso es un verso atónico. Esa mujer es una ricachona, dueña de emprendimientos inmobiliarios, una mujer que cuando demostró en plena campaña electoral que ha hecho cosas burdas, yendo a villas o a asentamientos a hacer campaña electoral y diciendo cosas que solamente una cheta puede decir, una persona que fracasó absolutamente en lo que fue el emprendimiento del gobierno desde el 2019 sobre la mesa del hambre. ¿Qué tiene para ofrecerle al Ministerio de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz que no sea que su marido es un gran amigo de Alberto Fernández y que, digamos, defienden su tajada, digamos, del Estado de esa manera? No tienen nada que ofrecer. Acá no hubo un cambio de políticas. Se fue Elizabeth Gómez Alcorta y ahora que designaron a Massina, salen todos los medios abrazada a Elizabeth Gómez Alcorta. Hay una continuidad absoluta. Es hasta para sospechar al respecto de que la renuncia a Elizabeth Gómez Alcorta no tiene la profundidad que ella pretendió darle con relación a que no estaba de acuerdo, digamos, con la represión al pueblo mapuche, porque si a los 2 minutos vos estás abrazada con la siguiente ministra, que ella sí tiene que tener un acuerdo con la represión, porque si no, no sería ministra. Y si vos le vas a mirar las redes sociales a Massina, en las redes sociales Massina no dijo ni mu sobre la represión en Mascardi. La condición para designar a Massina es que Massina sí está de acuerdo. Entonces la otra no tuvo problema en abrazarse. O sea, la vulgaridad de que por ser mujer, no sé qué característica, digamos, se plasma en el manejo del Estado, está demostrado en este país que es todo mentira. Quiero decir, entonces solamente lo están usando como una cortina de humo para ocultar el verdadero trasfondo de políticas absolutamente patronales, fondomonetaristas. Elizabeth Gómez Alcorta se fue habiendo dejado, apoyando a este gobierno y siendo parte del gobierno, 150.000 mujeres más en la indigencia en los últimos 6 meses, según los datos del INDEC. Así que, no, digamos, por ser mujer, no defienden en absoluto mejor a las mujeres, sino que las han hundido más. ¿Por qué? ¿Por ser mujer? No, porque siguen una orientación ajustadora. Kelly Olmos representa exactamente lo mismo. Vos te remontaste a sus militancias de los 60 y los 70, sí, formando Guardia de Hierro. ¿No? Exactamente. O sea, ¿qué puede traer de experiencia Kelly Olmos? Que no fue cualquier menemista, fue una menemista de fuste, Kelly Olmos. Entonces, estamos hablando de una mujer que le puede aportar al Ministerio de Trabajo una larga experiencia en despidos de trabajadores. Podríamos decir que es responsable. A ver, el problema que tenemos acá es que si Kelly Olmos hubiera sido la única menemista, pero imagínate, hoy menemistas son todos. Claro. Todos los que gobiernan fueron menemistas. Milei es recontra menemista. Marra va a hacer un acto ahora con Corach. Quiero decir, son todos menemistas en este país. Todos responsables del hundimiento de este país, ¿no? Entonces, Kelly Olmos no representa una renovación de políticas que van a tratar de presionar con paritarios a la baja. Hoy a la mañana la escuché en un programa de radio y lo único que hizo fue tratar de sortear la pregunta al respecto de qué iba a hacer con las paritarias, ¿no? Porque ella está ahí para negociar paritarias a la baja.
Sí, lo que ella dice que chocolate por la noticia, que es muy difícil Tal cual. Combatir la cuando inflación hay y tanta que el salario inflación, le ¿no? gane a la inflación. Claro, Exactamente. eso es lo que dice. Bueno, te cambio ya que vamos a aprovechar para hacerte algunas otras consultas. ¿Cuándo asumirías vos como diputada? Creo que es fines de 2023, fines del año que viene. Fines del Miriam, 2023. Miriam tiene claro, Miriam asumió en 2019, 2 años, y después asumo yo. Ha habido algunos chisporroteos entre los tres del FIT y Sí, Romina del Pla, ¿no? En algunas cosas, como por ejemplo en el tema corrupción, con alguna votación con respecto a boleta electrónica, boleta única sí o sí, se boleta única. habilitaron, ¿no? La discusión no era por la boleta única, sí o no, sino por si habilitábamos o no el debate El debate, sobre la claro, boleta única, claro. Que claro, nosotras claro. dijimos que sí, había que habilitarlo, y ellos dijeron que no, junto con el kirchnerismo. Sí. Claro, pero aparte, bueno, no sé, estos son opiniones, ¿no? A mí me parece que a la izquierda la boleta única la favorecería por el tema de la falta de fiscales y por lo que es el peronismo donde tiene fiscales y todos sabemos que ahí se acomodan con la falta de boleta. Pero bueno, eso evidentemente ustedes decidieron que no era un tema importante, pero sí se han notado algunas diferencias y sobre todo en ese debate que hubo cuando más o menos la posición de Miriam Bregman era, bueno, como no se lo juzga también a Macri, bueno, Cristina es una perseguida. Eh, Claro, tal cual, ahí Esto también tuvimos una se diferencia. puede, ¿cómo se debate eso? ¿Cómo lo pueden debatir ustedes eso? ¿Y cómo puede ayudar esto a que, bueno, que aparezca una izquierda con viejos, para decir, los viejos dogmas de la izquierda, que era pelear contra la corrupción, pelear contra la inflación, pelear contra la pobreza, cuando aparece alguien que dice, más o menos la corrupción a mí, eso mucho no me importa. ¿Cómo se hace para estar ahí, en ese mismo frente? Bueno, primero que un frente, justamente es un frente porque une cosas que son diferentes. Somos, por eso integramos diferentes partidos, tenemos orientaciones diferentes, etcétera. Y nos hemos podido poner de acuerdo durante los últimos 12 años con relación, digamos, a cuestiones bastante importantes, etcétera, pero no dejamos de ser fuerzas políticas diferentes que tenemos orientaciones diferentes, estrategias diferentes, y por lo tanto por eso somos fuerzas políticas. Si no, alguien nos tendría que mirar desde afuera y decir, che, son unos irresponsables. ¿Por qué tres que son iguales, cuatro partidos que son iguales se dividen? Bueno, es que no somos partidos iguales y eso está claro en estos debates que vos estás marcando. Ahora, si yo no fuera capaz de hacer un frente con gente con la que tengo diferencias, bueno, soy una secta directamente. Yo tengo que ser capaz de hacer alianzas con gente con la que tengo diferencias. Ahora, en este punto tenemos un debate que creo que también está plasmado en un reportaje que le hicieron en Infobae el domingo a Gabriel Solano, a nuestro compañero que es legislador de la ciudad, en donde planteamos claramente, son estrategias diferentes, por supuesto. Hace 4 meses atrás el PTS lanzó candidaturas. Para el año que viene, lanzó candidaturas para un año y medio después. Bueno, Sí. nosotros no coincidimos con eso, pensamos que cuando un trabajador que se está muriendo de hambre, una persona que está en la indigencia, etcétera, ve a la izquierda lanzando candidaturas un año y pico antes de que ocurran las elecciones, nos y dicen, bueno, pero esta gente, ¿qué quiere? ¿Quiere favorecerme a mí? ¿Está con los trabajadores o está tratando de armarse su propio negocio? Porque es medio raro. Entonces, nosotros salimos claramente a plantear que no estábamos de acuerdo con lanzar candidaturas, y mucho menos como se lo hizo, digamos, de una manera unilateral. Yo no quiero partir tampoco de la base de que nos vamos a estar matando por candidaturas. Cuando la gente, hay 200.000 indigentes más en este país en los últimos 6 meses. Y nuestro punto de vista es muy claro, Roberto. Nosotros hace 22 años organizamos a los desocupados que dejó el gobierno de Kelly Olmos, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Alberto Fernández y compañía hace 20 y pico de años atrás. Somos los que organizamos a los desocupados de YPF entonces, y los que organizamos hoy a los precarizados de hoy, digamos, y a los desocupados de hoy.
Entonces, hay una diferencia muy grande dentro de la izquierda entre aquellos que organizamos directamente a los sectores populares y tratamos de arrancarlos de las garras del peronismo a esos sectores, y los que hacen campaña electoral desde los medios. Y bueno, ese debate está presente, no me cabe duda. Ahora, yo pienso que Miriam Bregman no tiene que estar en un frente, no, pienso que tiene que estar con ese debate. Con ese debate incluido, y ojalá que la gente pueda discernir entre quienes... al SUTNA, ¿quién lo organiza? O sea, quiero decir, ¿quién organizó el clasismo del SUTNA que permitió recuperar el sindicato en el año 2016, etcétera? Y bueno, compañeros de muchas extracciones políticas y compañeros del Partido Obrero. El partido de Miriam Bregman y del Caño estuvo en contra de la organización de ese sindicato, presentó lista aparte, y en las últimas elecciones no obtuvo ni un solo delegado. Bueno, quiero decir, son estrategias diferentes que hay en el sindicalismo para organizar el clasismo. Con la estrategia del PTS no se hubiera recuperado el SUTNA y no hubiéramos tenido este triunfo. Bueno, quiero que la gente se entere de esas diferencias para que apoye que la izquierda tiene que ser más en los términos en que nosotros lo estamos planteando, y no en términos electoralistas, ni andar tirándole onda al kirchnerismo, porque no hay que tirarle onda a un gobierno que reprime como reprimió en Gimnasia, en el partido Gimnasia Boca, y que después sale a defender al represor y defensor de policías asesinos, que es Sergio Berni. Por supuesto que tenemos diferencias y batallamos para que la izquierda sea más parecida a lo que postulamos nosotros, ¿no? Está muy claro. Vanina, un minuto para que vos cierres como quieras la nota. Dale. Bueno, mira, te voy a cerrar con una invitación a ustedes particularmente, y obviamente a toda tu audiencia, porque en esta batalla y en esta fisonomización de la izquierda que nosotros planteamos, el 29 de octubre vamos a hacer un gran acto en la Plaza de Mayo, en donde los líderes de las últimas luchas importantes en este país van a tomar la palabra, ¿sí? Y donde nuestros también compañeros que son referentes políticos, digamos, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, también van a tomar la palabra, y vamos a plantear un poco esto: cuál es la salida frente al ajuste y cómo hacemos para arrancar a la clase trabajadora de una perspectiva de estar detrás de un partido que se dice en el relato ser nacional y popular, y que en la realidad aplica una continuidad de una política de ajuste macrista, y cómo hacemos para crear una alternativa política, o cómo reforzamos esta alternativa política que hemos logrado en muchos sectores del movimiento obrero, pero que tenemos que obviamente todavía un largo trecho por recorrer. Esa lucha por construir un movimiento popular con bandera socialista, que es la tarea que nosotros nos dimos con el Polo Obrero, con el Plenario de Trabajadoras, con nuestro partido, con nuestras organizaciones sindicales clasistas, la queremos plasmar en un acto el 29 de octubre en la Plaza de Mayo, así que los invito fuertemente a que participen, a que estén presentes, porque creo que es importante escuchar qué tiene para decirnos la izquierda y cómo nos convertimos en una alternativa política, porque no podemos permitir que la rebeldía, el desgaste que tiene el peronismo, el desencanto de la gente con el Frente de Todos, después de aquel AI 2019 y la estafa que constituyó eso, se termine capitalizándolo la derecha fascista de Milei. Tenemos que hacer fuerza para que lo capitalice la izquierda, y esta izquierda que el Partido Obrero representa, que es una izquierda de lucha, no una izquierda electoralista ni una izquierda oportunista, una izquierda de lucha. Está muy claro. Vanina Biasi, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme, muchas gracias. Muy amable. Bueno, hablábamos con Vanina Biasi, diputada electa de la ciudad de Buenos Aires, que nos hablaba del encuentro de mujeres, entre otras cosas. Bueno, hubo algunas definiciones políticas, me parece que muy interesantes para agregar al debate, sobre todo de la izquierda.